revelado, el increíble viaje de un sargento que burló a Dios y descubrió su sorprendente redención en el corazón polvoriento de Ciudad Juárez. Un sargento llamado Alejandro enfrenta un dilema que lo consume por dentro. Desde pequeño, su madre, una mujer estúpida de fuerza y sacrificio, le enseñó que la dignidad es el valor más grande. Sin embargo, la corrupción acecha, como un animal salvaje, en cada esquina de su trabajo. Alejandro siente el peso de las expectativas familiares, su corazón desbordando lealtad y amor por aquellos que lo criaron en un hogar donde trabajar honradamente era la única opción. Pero cuando las deudas asfixian a su familia, el eco de sus valores se desdibuja, y la tentación de un camino oscuro lo envuelve. Un día, después de una larga jornada de trabajo, su madre lo llama. Esa voz, llena de amor, le recuerda que el dinero se ha ido y que la casa de sus sueños está a kilómetros de distancia. Hijo, necesitamos tu ayuda, dice con un tono que desgarraría el corazón de cualquiera. Alejandro siente que su pecho explota. La presión social aumenta cuando sus compañeros le hablan de un esquema que puede transformarlo, le prometen éxito y dinero rápido. Dentro de él, la lucha comienza, el deseo de ser un buen hijo versus la atracción hacia el easy money. Una noche oscura, sucumbe ante la tentación. Traiciona su propia comunidad por un puñado de billetes, hundiéndose más en la corriente de corrupción. Poco después, el horror golpea. Un joven inocente, un niño que podía haber sido un futuro brillante, pero que una bala perdida, en un tiroteo orquestado por ese mismo sistema en el que él se está hundiendo, termina con su vida. La noticia se propaga como un balde de agua fría en su barrio. Alejandro recuerda la plaza donde solía jugar, ahora un escenario de dolor y rabia. Se siente un fraude, un hombre atrapado entre el deber y la culpa, y su corazón se retuerce. Desesperado, busca consuelo en las enseñanzas de su madre. La dignidad, hijo, susurra su recuerdo, con una fuerza que lo sacude hasta los huesos. Sin embargo, acaba de abrir una herida que pensaba cerrada. La culpa lo consume. Con una valentía renovada, se decide a enfrentar la verdad y busca a la familia del joven. En un encuentro desgarrador, ante el dolor palpable de una madre dolida, confiesa su traición, sus ojos se llenan de lágrimas y por primera vez, siente un rayo de esperanza cuando ella lo escucha sin odio, sugiriendo que el perdón puede ser el camino hacia la redención. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la luz al final del túnel le parece menos distante mientras decide luchar. Alejandro regresa a su trabajo, sabiendo que debe enfrentar la red de corrupción que lo involucró. Así comienza su camino hacia la redención, buscando reparar el daño y confrontando a quienes traicionan su uniforme. La tensión es palpable cuando se enfrenta a sus colegas, aún hay miedo en su pecho. Pero en su corazón, una llama arde. ¿Podrá hacerlo? La respuesta queda en el aire, cada paso lo acerca a un destino incierto, un enfrentamiento que no solo puede cambiar su vida, sino la de toda su comunidad. ¿Logrará Alejandro encontrar la paz y enfrentarse a las sombras que devoran su hogar antes de que sea demasiado tarde? Alejandro regresó a la comisaría como un hombre transformado. Cada paso que daba por el pasillo se sentía más pesado, no por la culpa que aún lo acechaba, sino por la determinación que había nacido en su interior. Sabía que su camino no sería fácil, pero su encuentro con la madre del joven le había devuelto un propósito. Quería hacer lo correcto, no solo por él, sino por su comunidad, por aquellos que confiaban en su uniforme. Cuando se reunió con su equipo, la atmósfera era tensa. Los ecos de risas y bromas se convirtieron en murmullos cautelosos. Alejandro sabía que su decisión de enfrentarlos no solo pondría en riesgo su carrera, sino su propia vida. Con el corazón latiendo con fuerza, se plantó en medio de la sala. «Chicos, necesitamos hablar», dijo, su voz firme a pesar del miedo que lo invadía. «Este sistema está roto. Yo he contribuido a eso y ya no puedo quedarme callado». Las miradas se cruzaron, pero él no retrocedió. «Un niño murió por nuestra culpa. ¿Cómo podemos seguir mirando hacia el otro lado? Necesitamos limpiar esto desde adentro».
Las palabras parecieron hacer eco en las paredes, y un silencio profundo se apoderó de la habitación. Algunos lo miraban con desprecio, otros con incredulidad, y otros, tal vez, con un pequeño destello de esperanza. Roberto, un colega que había trabajado con él durante años y que siempre había estado metido en los mismos esquemas, se puso de pie, la expresión dura. ¿Y qué propones, Alejandro? ¿Que nos enfrentemos a la mafia? Ellos son más fuertes que nosotros. Alejandro tragó saliva, sintiendo la presión de las miradas a su alrededor. No, no lo dije así. Pero si no luchamos contra ellos, estamos eligiendo el lado equivocado. Nunca es demasiado tarde para rectificar. Si no lo hacemos por nosotros mismos, hagámoslo por la próxima generación. La emoción llenaba su voz, casi como un canto a la resistencia. Las palabras parecían resonar más allá de la cámara de seguridad que grababa todo. Uno a uno, en un gesto inesperado, algunos de sus compañeros comenzaron a asentir. Un ligero cambio en sus posturas, un indicio de que quizás, tal vez, el cambio fuera posible. Sin embargo, el tiempo no era su aliado. Fuertes ruidos afuera interrumpieron el momento. Un grupo de hombres armados, conocidos en la zona por su brutalidad, llegó a la estación. Los insurrectos se acercaron a la puerta, y el aire se volvió denso. Un sudor frío recorrió la espalda de Alejandro al darse cuenta de que habían venido por él. Mientras su corazón se aceleraba, su mente luchaba por encontrar una salida. En el caos que se desató, Alejandro se dio cuenta de que no podía estar solo en esta batalla. Tenía que reunir a quienes aún creían en la justicia. Al mirar a sus compañeros, vio incertidumbre, pero también un destello de valor en algunos ojos. Tenía que actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. «Ayúdame a cambiar esto», gritó a sus colegas mientras avanzaba hacia la entrada. La confrontación era inminente, y sabía que esta decisión podría sellar su destino. «No dejemos que interrumpan nuestra lucha». Las puertas de la comisaría rebotaron violentamente y la sombra de aquellos hombres invadió el espacio, mientras él realizaba una última súplica a su equipo, sus corazones latiendo al unísono con la esperanza de que se unirían a su lado. Pero justo cuando un fogonazo de luz iluminó el salón, la voz de un nuevo personaje resonó entre la multitud: «¡No se muevan!». Al voltear, la última pregunta reverberó en la mente de Alejandro, sumida en una mezcla de terror y asombro: ¿quién estaba detrás de esa voz, y qué implicaciones tendría para su lucha por la redención? La voz retumbó como un trueno en el aire denso de la comisaría. Alejandro giró, su corazón haciendo eco en sus oídos. Ante él apareció una figura imponente, con la insignia del FBI brilla en su chaqueta. Unos ojos fríos, pero determinados, lo miraban fijamente. «Soy la agente Valeria Ruiz», se presentó sin rodeos, manteniendo el control de la situación. «Estamos aquí para protegerlos, pero necesito que sigan mis instrucciones». Alejandro sentía una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Qué hacía el FBI en su comisaría? ¿Así que esto se trataba realmente de él? Con su mirada fija en la agente, recordó las palabras de la madre del chico. «No solo su vida depende de usted, sino la de muchos más». «¿Protegernos de quién?», se atrevió a preguntar. La tensión en la sala se intensificó. Algunos de sus compañeros comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, aún indecisos sobre su lealtad. «De los hombres que están fuera. Vienen a buscar respuestas y no dudarán en usar la fuerza», respondió Valeria, su voz resonando con una autoridad que Alejandro no podía ignorar. «Hemos estado siguiendo a la mafia que opera en esta área. Sus acciones han tenido repercusiones que se extienden mucho más allá de esta comisaría». Alejandro sintió que las palabras de la agente encajaban como piezas del rompecabezas que había estado tratando de armar desde la muerte del joven. Había algo más grande en juego. Algo que podía significar cambiar el rumbo de la comunidad. En ese instante, los hombres armados del exterior comenzaron a gritar. «Salen, comisarios. Sabemos que están ahí». Golpes resonaron en la puerta, creando una atmósfera de miedo palpable. «Todos al suelo», ordenó Valeria, su voz clara y firme. Los oficiales se lanzaron al suelo, y Alejandro sintió que la adrenalina le recorría todo el cuerpo. Alejandro se encontró a un lado, su mirada fija en la puerta. Su deseo de hacer lo correcto, de luchar por la justicia, ardía en su interior con renovada fuerza. ¿Cómo podía ayudar en esta locura? «Necesito a un par de agentes que estén dispuestos a unirse a mí».
Hay que salir de aquí y darles una lección a estos tipos, dijo Valeria, buscando voluntarios en medio del caos. Alejandro, deseoso de demostrar que sus palabras no habían sido solo eso, se levantó. Cuenten conmigo. Esta es nuestra oportunidad de hacer algo grande. Otros, inspirados por su ejemplo, comenzaron a levantarse también. El líder de los hombres armados comenzó a forzar la puerta con su peso, la madera crujía, y la tensión aumentaba con cada segundo. Alejandro sintió como la lealtad de su equipo se estaba forjando en ese preciso momento. Eran más que compañeros, eran un colectivo dispuesto a luchar por su hogar. Vamos, gritó Valeria, su mirada reflejaba determinación y desdén por el enemigo. Una vez que salgan, no se detengan hasta que eliminen la amenaza. Con un rugido, la puerta se derrumbó, y los hombres armados entraron, llenando el espacio con gritos de desafío. El terror y la adrenalina se entrelazaban en el aire. La lucha se desató en cuestión de segundos, y Alejandro se lanzó hacia adelante, su corazón ardiendo con justicia, pero en la confusión, una sombra se deslizó por la esquina. Alejandro vio algo moverse entre la multitud de atacantes. ¡Cuidado!, gritó. Una figura familiar apareció ante él, y su mundo se desmoronó en un instante. ¿Cómo era posible? ¿Por qué estás aquí?, balbuceó Alejandro, el terror y la incredulidad congelando sus palabras. Mientras los gritos de la batalla resonaban en la sala, la aparición de esa persona cambiaría todo. El rostro de la figura familiar se iluminó con una sonrisa inesperada en medio del caos. No tienes que preocuparte por mí, Alejandro. Vine a ayudar, respondió ella con una calma que contrastaba con la locura a su alrededor. Luisana, exclamó, casi sin poderlo creer. La emoción lo invadió como una ola. Era su hermana, la misma que había perdido hace años en un accidente. Junto a ella, un grupo de jóvenes, todos con igual determinación, se agrupaban. ¿Qué estás haciendo aquí? Es peligroso, gritó Alejandro, aún asimilando su presencia. No podía quedarme sin hacer nada, así que lo seguí aquí. Juntos somos más fuertes, afirmó, apretando un arma que sus compañeros le habían dado. La adrenalina hizo que el tiempo se detuviera por un segundo. Las balas silbaban a su alrededor, y los gritos parecían lejanos. Luisana, con su presencia, había despertado en él recuerdos de la vida que alguna vez compartieron, risas, sueños y una familia unida. Ahora ese pasado se fusionaba con el presente, y Alejandro se dio cuenta de que no podía dejar que nada le pasara. Estamos luchando contra la mafia, Luisana. No sabes en lo que te has metido, advirtió, pero su voz era menos firme, más llena de angustia. Sé lo que hay en juego. Todos queremos hacer un cambio. Ahora, ¿te unes a nosotros o te quedas sentado?, replicó, extendiendo su mano mientras sus compañeros avanzaban a su lado. La imagen de su madre regresó a su mente. Si algo pasa, no dejaré que sea por una decisión estúpida, le había dicho. Pero esta no era una decisión. Era una llamada a la acción. No podía dejar que el miedo controlara su vida. No ahora, no cuando su hermana necesitaba de él. Sí, claro que sí, respondió Alejandro, asintiendo con la cabeza mientras lo tomaba de la mano. Estamos juntos en esto. La sala se había convertido en una trinchera. Las balas impactaban contra las paredes, y el sonido del griterío aumentaba. Valeria, con un grito de mando, organizó a los oficiales y a los jóvenes que se habían atrevido a intervenir. ¡A la derecha! ¡Cúbreme! Alejandro y Luisana se movieron rápidamente hacia Valeria, en un esfuerzo por formar una línea defensiva y proteger a los demás mientras la lucha se intensificaba. Vamos a avanzar hacia la salida trasera. Desde allí, podemos sorprenderlos, ordenó Valeria. Mario, Javier, cubran este flanco. Alejandro, tú y Luisana, sigan mi liderazgo. Las palabras de la agente eran como fuego que avivaba su voluntad. Salir de la comisaría y enfrentarse a esos hombres armados era un acto de valentía, una decisión que resonaba con una rabia justificada. No estaba solo. Tenía a su hermana, a sus compañeros. La familia que había querido proteger, ahora se convertía en su motivación. Mientras se movían, Alejandro miró de reojo a Luisana. Después de esto, hay tanto que quiero contarte, dijo, sintiendo un nudo en su garganta. Primero sobrevivamos a esto, hermano. Luego,
Tendremos todo el tiempo que queramos, respondió ella, su voz rebosante de confianza. De repente, un disparo sonó a su lado y el tiempo pareció detenerse de nuevo. Alejandro se giró justo a tiempo para ver caer a uno de los hombres armados. Entonces, el caos se desató aún más, el clamor de la batalla llenando el aire con la certeza de que esta lucha no era solo por su vida, sino por un futuro mejor. El peso de la realidad los golpeó. ¿Qué harían si no lograban salir? Calles llenas de violencia, sueños rotos. Pero Alejandro no podía rendirse. Habría respuestas, inevitables, que cambiarían todo a su alrededor. Una puerta al final del pasillo se abrió de golpe, y con ella, la sombra de un nuevo enemigo. La mirada de Valeria se encendió. Todos, listos. Lo que viene no será fácil, pero juntos podemos lograrlo. Con cada paso, el futuro se volvía más incierto, y la batalla prometía revelar secretos más oscuros. ¿Qué pasaría si su lucha transformaba no solo sus vidas, sino también la comunidad entera? La respuesta estaba a punto de desatarse. El estruendo de la puerta resonó en sus corazones, un eco aterrador de lo desconocido. Alejandro se aferró a la mano de Luisana, una conexión que lo ancla al calor de la esperanza en medio del frío metal de la incertidumbre. La sombra que emergía mostraba la silueta de un hombre a medida que la luz del pasillo iluminaba lentamente su figura. «¡A cubierto!», gritó Valeria, moviéndose con una agilidad sorprendente para guiar a su equipo hacia una esquina del pasillo. Alejandro reaccionó instintivamente, empujando a Luisana a un lado mientras buscaba refugio detrás de un viejo escritorio, cubriendo el ruidoso intercambio de disparos con el tamborileo de su corazón. La tensión era palpable, y cada instante parecía estirarse en el aire cargado de pólvora y sudor. «¿Quién es ese?», murmuró Luisana, su voz un hilo tembloroso entre el ruido ensordecedor. «No lo sé, pero está armado», respondió Alejandro, un escalofrío recorriéndolo al pensar en los horrores que podrían venir de aquella figura. Con cada segundo que pasaba, los ecos de balas se entrelazaban con un temor creciente. El hombre se movió con un aire decidido, su rostro parcialmente cubierto por una máscara. Alejandro sintió que la ira y el miedo comenzaban a ebullir en su interior. La imagen de su madre volvió a su mente, la lección sobre cómo enfrentar el peligro con valentía. Era un momento clave. «Necesitamos información», pensó, la idea de hablar con este extraño pulsando en su mente como un canto de guerra. «Valeria, ¿cuál es el plan?», preguntó, mientras asomaba la cabeza detrás del escritorio para robar un vistazo. Ella inspeccionó el terreno, calculando, sopesando cada movimiento. Él podría ser una pieza clave para detener esto. «Pero necesitamos acercarnos sin ser vistos», respondió ella, manteniendo su compostura a pesar del caos. Luisana se asomó también, con una mirada decidida. «Tengo una idea». Su voz era un susurro firme, y Alejandro pudo ver cómo su mente funcionaba rápidamente. «¿Qué estás pensando?», preguntó, curiosamente. «No podemos dejar que se escape. Podría tener información valiosa. Pero necesitamos distraerlo primero». La resolución brillaba en sus ojos, y Alejandro sintió un impulso de confianza. «De acuerdo, yo me encargaré de la distracción». «Ustedes avancen cuando dé la señal», dijo Alejandro, empapado de una determinación casi palpable. Era un riesgo considerable, y aún así, su hermana debía saber que no estaba solo en esta decisión. «No, Alejandro». «Es demasiado peligroso», insistió Luisana, su voz entrecortada por la angustia. «Si no lo hacemos, no tendremos respuestas». «Confía en mí», replicó él, mirándola a los ojos, el apiñada entre el pasado que los unía y el presente que amenazaba con separarlos nuevamente. Alejandro inhaló hondo, sintiendo el aire cargado de determinación. Su mente se puso en marcha, buscando cada posible ventaja. La distracción era su única carta, y debía jugarla bien. Con un movimiento ágil, se levantó y lanzó un objeto pesado hacia un rincón del pasillo, dejando que el estruendo llamara la atención del hombre encapuchado. El silencio se interrumpió por un segundo, y con eso, la figura se desvió momentáneamente. Alejandro aprovechó la oportunidad. «Ahora, ve», gritó hacia Luisana y Valeria, corriendo hacia el enemigo mientras su corazón palpitaba en su pecho, cada latido exigiendo sobrevivir. El tiro resonó de nuevo, y el tiempo parecía desvanecerse. Todo lo que importaba era el instante presente, la conexión con su hermana, el aire de lucha que llenaba sus pulmones. La salida estaba tan cerca, pero el camino para alcanzarla estaba blindado.
El nuevo enemigo, enigmático y poderoso, representaba un misterio que iría más allá de este momento. ¿Qué conexión tenía con la mafia? ¿Sería amigo o enemigo? La verdad estaba por revelarse, y con ella, las vidas de todos podrían cambiar para siempre. El suelo tembló bajo los pies de Alejandro mientras corría, el eco de sus pasos resonando en un mar de incertidumbres. La figura del hombre encapuchado giró, sus ojos inundados de furia al detectar el movimiento. Alejandro sintió como el miedo se apoderaba de su pecho, pero no había tiempo para dudar. Podía escuchar el murmullo de las instrucciones de Valeria y el susurro tenso de Luisana tras de él. Un sudor frío le recorrió la espalda, pero la urgencia lo empujaba hacia adelante, la distancia entre ellos se acortó. Alejandro sabía que no podía fallar. Con un grito desgarrador, tomó una bocanada de aire y desató su furia. ¡Alto! Aquel estruendo se perdió en el caos, pero el hombre encapuchado pareció vacilar. Fue el instante que Alejandro necesitaba. Atraído por la interrupción, la mirada del extraño se centró en él, permitiendo que Luisana y Valeria se deslizaran hacia la otra dirección. Contra las sombras del pasillo apenas había centrado su atención en el hombre, cuando sintió la desesperación de la traición del tiempo. No puedo dejarlos solos, se dijo, y se lanzó hacia la figura encapuchada. Una mezcla de adrenalina y valor brotó de lo más profundo de su ser. Pero el disparo llegó como una tormenta. La bala zumbó tan cerca que sentía la vibración del aire al atravesar. Alejandro se agachó, instintivamente, y el ruido ensordecedor llenó el pasillo. Desde su posición, pudo ver a Luisana y Valeria. Sus rostros reflejaban miedo, pero también determinación. «Dame tu nombre», gritó Alejandro, buscando obtener algo de ese hombre. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». La respuesta fue un silencio pesado, como si el hombre pesara cada palabra en su mente. Entonces, rompió el hielo. «No te interesa quién soy. Solo sé que hay mucho más en juego de lo que imaginas». La voz, profunda y grave, recorrió el pasillo desolado, llenando de inquietud el aire. «No me mientas. Habla». Alejandro insistió, sin perder de vista el arma que el extraño aún sostenía. Pero lo que recibió fueron los ecos lejanos de risas furtivas. «¿Eres valiente, muchacho?». Pero la valentía no siempre es suficiente. El hombre avanzó, y Alejandro sintió su corazón latir a 1000 por hora. Un movimiento lateral le permitió esquivar a una amenaza directa, el arma brilló un instante antes de hacer un nuevo disparo. Era imparable, inquebrantable. Alejandro había espejado lo que su madre le había enseñado, una lección de fuerza. Mientras todo esto ocurría, Luisana y Valeria trataban de moverse entre las sombras, ocultas en la oscuridad para observar, pero el hecho de que Alejandro siguiera de pie frente al nuevo adversario llenaba a ambas de una mezcla de terror y admiración. «Alejandro, retrocede», gritó Luisana, pero él no podía rendirse. Había un hilo que los unía, algo que debía proteger a toda costa, y en ese instante, la figura enmascarada levantó su arma. Fuego en sus ojos. Todo parecía ralentizarse. «¿Y si te dijera que hay algo más grande que esto?». «Que tú, que todos ustedes», la voz se entrecortó, como si se debatiera entre compartir una verdad oculta o dejar que la incertidumbre se adueñara del momento. Alejandro apenas podía respirar, su mente giraba en torno a lo que podía significar. ¿Qué verdad llevaba consigo este extraño? Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, un grito desgarrador resonó. Era Valeria. La conexión se sentía fracturada y el pánico latía en sus venas. «Valeria», gritó Alejandro. El rostro del hombre encapuchado se transformó en un enigma de desafío. «Prepárate, este no es el fin. La verdad viene por ti». Mientras se desvanecía entre las sombras, Alejandro quedó paralizado. Sus ojos se pusieron en blanco, y una pregunta resonó en su mente: ¿cuál era el precio que pagarían para conocer esa verdad? El silencio se adueñó del lugar, dejando un eco de caos como señal de que lo que estaba por venir sería aún más perturbador de lo que habían imaginado. El eco de las palabras del hombre encapuchado se quedó flotando en el aire, pesado y temido. Alejandro luchó por entender lo que acababa de suceder, su mente borboteaba en un mar de confusión. Sin poder permitirse el lujo de un segundo más, giró en dirección a donde había escuchado el grito de Valeria. «Valeria», volvió a llamar, su voz llenándose de una mezcla de temor y desesperación. Pero no había respuesta. La incertidumbre lo invadía,
cada latido de su corazón resonando como un tambor de guerra. Mientras se adentraba más en el pasillo, las luces parpadeaban, creando sombras que jugaban frente a él. Los ecos de su respiración y el ruido de sus pies sobre el suelo resonaban a un ritmo frenético. ¿Dónde estaban? ¿Estían a salvo? La preocupación lo paralizaba. Luisana apareció repentinamente, su rostro pálido por el miedo. Alejandro, tenemos que irnos. No es seguro aquí. Su voz sonaba entrecortada, como si cada palabra pesara 1.000.000 de kilos. Valeria no está aquí. La necesitamos, exclamó él, el pánico inundando su voz. El rostro de Luisana reflejaba la angustia, y una lágrima se le deslizó por la mejilla. El momento se sentía como un estallido a punto de producirse. Sé dónde podría estar. En el sótano, respondió Luisana. Pero no podemos quedarnos aquí. El hombre estaba buscando algo más que a nosotros. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más estaba en juego? Una verdad más allá de lo que podían entender. Pero no había tiempo para replantearse las cosas. El destino de Valeria dependía de ellos. Vamos. Ahora, ordenó Alejandro, sintiendo como la determinación se encendía en su pecho. Juntos se deslizaron hacia la salida más cercana. La tensión en el aire era palpable, una cuerda lista para romperse. Descendieron por la escalera hacia el sótano. Cada peldaño crujía, como si el edificio estuviera advirtiéndoles que no debían continuar. La oscuridad del lugar era espesa y se sentía abrumadora. A través de una puerta entreabierta, pudo vislumbrar un destello de luz. Algo dentro lo atrajo. Cuidado, susurró Luisana, pero Alejandro ya había cruzado el umbral. Lo que vio lo dejó sin aliento. Valeria estaba allí, inmóvil, sentada sobre una silla. Parecía consciente, pero atrapada en una especie de trance. Un grupo de hombres uniformados estaba a su alrededor, y uno de ellos levantaba un artefacto que emitía una suave luz roja. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué le están haciendo?, murmuró, su voz apenas un hilo. Luisana se asomó junto a él, sus ojos ampliándose en terror. No lo sé, pero, ¿tienes alguna idea de lo que acaba de ocurrir? No. Pero aquel hombre en el pasillo, dijo que la verdad viene por nosotros, agregó Alejandro, sintiendo un nudo apretarse en su garganta. Un grito ahogado surgió de Valeria. Alejandro. Ayúdame. Sus ojos se encontraron, y Alejandro sintió que la conexión los unía más que nunca. Todo estará bien, Valeria. Voy por ti, y gritó, pero el grupo de hombres se dio cuenta de su presencia. Los rostros enmascarados se volvieron hacia ellos, deslumbrados y furiosos. No dejen que escapen, bramó uno de ellos, su voz gélida. Alejandro sintió una luz de adrenalina recorrer su cuerpo. Corre, le gritó a Luisana, pero en ese momento comprendió que había un dilema, dejar a Valeria o enfrentarse a una verdad mucho más oscura. La pregunta ahora era, ¿qué tan lejos llegarían por su amiga? Mientras la situación se desbordaba en caos, Alejandro tomó la mano de Luisana y, juntos, se lanzaron hacia el grupo. Pero, en el fondo, una pregunta inquietante se formaba en su mente: ¿estarían listos para afrontar la verdadera magnitud del desafío que se les venía encima? La verdad aún estaba oculta tras las sombras y el tiempo se les escapaba. La adrenalina impulsó a Alejandro y Luisana hacia adelante, esquivando las garras de aquellos hombres enfurecidos. Sin pensar dos veces, se lanzaron al interior del sótano. El aire se volvía más pesado con cada paso, la oscuridad cerrándose alrededor de ellos como un manto. «Valeria», gritó Alejandro nuevamente, dejando escapar su angustia. Percibió el roce de la fricción en su piel, un aviso de que el tiempo se agotaba. A sus espaldas, las voces de los hombres crecían, amenazadoras como un trueno. «No podemos dejarla», insistió, sintiendo la culpa como un lastre. Luisana, aunque igualmente asustada, apretó su mano, decidida a no soltarse. Un rápido vistazo hacia atrás mostró a los hombres acercándose, portando el artefacto luminoso que iluminaba la oscuridad del sótano como si fuera un faro. «¡Deténganse!», gritó uno, su voz cortante resonando en el aire. La repulsión en su mirada era evidente. Alejandro sabía que la fuerza de su presencia era solo un atisbo de la tormenta que se avecinaba. «No hay salida fácil, Alejandro», repitió Luisana, tirando de él hacia una esquina oscura, donde la luz apenas llegaba. «Si no atacamos,
ellos no dudarán en destruirnos, o a Valeria. El rostro de Alejandro se torció con la frustración. ¿Qué más podemos hacer? La duda pesaba sobre él, como una cadena invisible que lo mantenía atado al miedo. Luisana, respirando con rapidez, se acercó a la ventana viendo el panorama. Desde ahí se podía ver cómo algunos hombres revisaban el área, buscando desesperadamente una forma de acorralar a sus presas. Ella podía ver su propia sombra, alargándose contra la pared, y comprendió que una parte de ella se oponía al caos que les rodeaba. Tal vez haya otra forma, sugirió. Alejandro giró la cabeza hacia ella, la esperanza y la desconfianza en sus ojos. ¿Cuál? Está en peligro. Recuerda lo que dijo el hombre encapuchado, sobre la verdad. Quizás eso que buscan no es solo a Valeria, insinuó Luisana, con un brillo de determinación permeando su tono. Si logramos descubrir cuál es su objetivo, podemos convertir la situación en nuestra ventaja. Tal vez el artefacto que tiene ese hombre es la clave. La persuasión hizo eco en la mente de Alejandro. Entonces, tenemos que saber qué es. ¿Alguna idea de cómo acercarnos a ellos sin ser vistos? Luisana asintió y se acercó a un viejo estante lleno de cajas y trastos en desuso. Aquí, podemos esconder algunos de estos viejos tubos y cajas. Tal vez podamos hacer ruido y atraer su atención. Se puso a trabajar, organizando de manera rápida la pequeña trampa. Mientras trabajaban, el sonido de pasos resonó cada vez más cerca. Alejandro pudo sentir cómo su corazón se aceleraba, cada vez más, casi gritando en sus oídos. ¡Ya viene! La ansiedad era palpable, pero la determinación crecía dentro de él. Tenía que hacer lo correcto, no solo por Valeria sino por Luisana, por todos ellos. Con cada respiración, se preparaban para actuar. Luisana tiró de varios objetos al suelo, preparando el escenario perfecto para que los hombres cayeran en su trampa. ¿Listo?, le preguntó. Listo, respondió Alejandro, sintiendo como su mano sudaba, pero cada centella de miedo se convertía en un fuego en su interior. Mientras la puerta se abría lentamente, ambos se escondieron detrás de las cajas, el aire tenso como si el tiempo se hubiera detenido. Iban a enfrentarse a los hombres, pero serían capaces de superar su miedo y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El ruido estalló a su alrededor cuando los hombres entraron, y en ese instante, Alejandro entendió que la revelación que estaban por encontrar no solo podría cambiar el destino de Valeria, sino también el de todos ellos. Sin saberlo, la verdad estaba a punto de desplegarse ante ellos, y sus vidas nunca volverían a ser las mismas. ¿Qué secretos oscuros esconderían aquellos hombres? ¿Y estaban realmente listos para descubrirlo? El silencio se hizo ensordecedor cuando los hombres cruzaron el umbral del sótano. Sus sombras se proyectaron, largas y distorsionadas, mientras sus voces llenaban el espacio reducido. Alejandro sintió como si una presión invisible caía sobre él, como si todo el aire hubiera desaparecido. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró Luisana, su voz temblando mientras se acercaba un poco más a él. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban la mezcla de miedo y determinación. Alejandro tragó, sintiendo un nudo en la garganta. Uno de los hombres, de cabello desgreñado y barba descuidada, se acercó al artefacto. No creo que estén aquí. Pero tenemos que encontrar lo que buscamos, ordenó con una voz firme que resonó en el espacio. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Sabía que no podían quedar separados por mucho más tiempo. Aún con el miedo lacerando su mente, recordó las palabras de Luisana sobre el artefacto. Tal vez era hora de aprovechar la confusión. Escucha, cuando digan aquí, debemos hacer ruido. Eso los atraerá. Luisana asintió con la cabeza, y ambos sostuvieron la respiración mientras sus corazones latían al unísono. Los hombres comenzaron a registrar el sótano, moviendo cajas y muebles en un desorden absoluto. «Apresúrate, no tenemos todo el día», gritó uno. «Deben estar tratando de ocultarse. Tienen que sentirlo», continuó el líder, haciendo eco de sus temidas palabras. Alejandro sintió que la adrenalina corría por sus venas nuevamente. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Con un leve gesto, le hizo señal a Luisana. Ahora ella arrojó una caja llena de polvo hacia la dirección opuesta, el estruendo resonó y el eco se alzó, llenando la habitación. Los hombres se dieron la vuelta, sus miradas se tornaron inquietas mientras se dirigían lentamente hacia la fuente del ruido. Alejandro se sintió como un tigre acechante, listo para atacar cuando el momento fuera perfecto. «Vamos», rápido susurró,
mientras se deslizaban para salir de su escondite. Tenían que actuar rápido, no podían dejar escapar esa oportunidad. Cuando entraron en la oscuridad, pudieron distinguir la forma del artefacto. Era un objeto brillante, casi hipnótico. La forma rectangular irradiaba una luz débil, casi como un susurro de esperanza en medio de la penumbra. Ahí está, murmuró Alejandro, mientras un frío latido de anticipación recorría su columna. Luisana tomó la delantera, acercándose más al objeto, como si una fuerza invisible la guiara. Los hombres, ajenos a su movimiento, seguían buscando en la dirección del ruido, dejando un breve instante de respiro. Yo me encargaré de distraerlos. Tú, acércate a la luz y averigua qué es, indicó Alejandro, sintiendo como una oleada de determinación lo envolvía. No quiero separarme de ti, protestó Luisana, pero en su mirada había la misma mezcla de valentía y resolución. Tienes que confiar en mí, insistió Alejandro. Por Valeria, con una profunda respiración, ambos asintieron. Era hora de arriesgarse todo. Luisana se movió mientras Alejandro interrumpía la concentración de los hombres, causando un estruendo más en el otro lado de la habitación que les obligó a voltear nuevamente. Luisana, mientras tanto, se arrodilló frente al objeto, tocándolo con las yemas de los dedos. La luz comenzó a vibrar, y de repente sintió un escalofrío recorrerle la piel. Era como si el artefacto pulsara con vida. ¿Qué era realmente? ¿Qué hiciste, niña? Sal de ahí, gritó uno de los hombres, mientras se giraba decidido a ir tras ella. Alejandro se dio cuenta de que las cosas se estaban descontrolando. Luisana, gritó, viendo cómo la tensión en la atmósfera se transformaba en caos, y en ese instante, el artefacto brilló intensamente, liberando un fogonazo que iluminó el sótano por completo. Los hombres se detuvieron, atónitos, y Luisana se quedó paralizada, atrapada entre la luz y la oscuridad. Lo que sea que estés haciendo, termina ahora, vociferó el líder. Alejandro sintió que el tiempo se deslizaba entre sus manos. Estaban a punto de descubrir algo que cambiaría todo o llevaría a Valeria a un destino trágico. ¿Qué poder contenía aquel artefacto que los mantenía a todos en vilo en esa oscura caverna? Con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que el momento decisivo estaba aquí. ¿Estarían listos para lo que estaba a punto de revelarse? La verdad estaba al borde de la explosión, y su vida estaba a punto de transformarse para siempre. Los gritos resonaban en el sótano, el eco de la verdad a punto de estallar. Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que la luz del artefacto despertaba algo profundo dentro de él. Era como si la esperanza y el miedo existieran en un delicado equilibrio, esperando el momento adecuado para liberarse. Luisana, paralizada por el resplandor, parecía casi etérea. Mientras los hombres armados intentaban cubrirse, Alejandro se lanzó hacia ella, sabiendo que no podía dejarla sola. Luisana, corre, gritó, pero la luz la atrapó como si estuviera magnetizada, exponiéndola frente al peligro inminente. El líder de los hombres armados, con ojos llenos de furia, levantó su arma hacia ellos. «Detente. Deja eso». Pero el artefacto brilló aún más, y de repente, una onda de energía pulsante atravesó la sala, empujando a todos hacia atrás como si una corriente invisible los hubiera atrapado. Era un momento de revelación, una explosión de energía que iluminó las sombras y desnudó sus almas. Alejandro y Luisana cayeron hacia el suelo, la fuerza del artefacto los invadió. Esa luz se sentía cálida, familiar, despertando recuerdos y sueños perdidos. Se miraron, sintiendo un vínculo renovado, un deseo ferviente de luchar juntos. En el caos, algo profundo resonó en él, la certeza de que no estaban solos. Era un cambio de conciencia, una transformación que iba más allá de ellos mismos. «Atrápenlos», bramó el líder, pero había pánico en su voz. Sus hombres tambalearon, incapaces de resistir la energía del artefacto. La luz se expandía, envolviendo a Alejandro y Luisana, empoderándolos, instándolos a levantarse. Con un grito de determinación, Alejandro se puso de pie, decidido a actuar. «¿Este es nuestro momento?», exclamó, y todos los rostros de las sombras se volvieron hacia él, las miradas llenas de asombro. Aquella luz no solo desnudaba la verdad, también mostraba las mentiras. En un instante, Alejandro se dio cuenta del cambio. «No lucharemos solos», gritó con fuerza, su voz resonando como un tambor. Mientras su hermana lo observaba con fervor, la figura encapuchada emergió de la oscuridad, su presencia ya no era intimidante. En su rostro, una mezcla de sorpresa y respeto. «¿Cómo es posible que tengan el poder del artefacto?»,
Es un símbolo, no solo de corrupción, sino de redención. Ustedes han desafiado el destino. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de significado. Alejandro supo que la verdad no solo se trataba de justicia y retribución. Se trataba de redención, de un cambio en la narrativa que habían estado viviendo. Vamos a usarlo, dijo, su voz tranquila, pero dentro de él ardía una hoguera de esperanza. ¿Cómo?, preguntó Luisana, ansiosa por actuar. Con valentía, con fe en nosotros mismos y en nuestra comunidad. Un paso a la vez. Este artefacto nos otorga poder, pero dependen de nuestras acciones. Alejando su mirada del artefacto, se volvió hacia sus compañeros y les gritó, «Unámonos. Hoy nos levantamos juntos. Este no es solo mi camino. Es de todos». Sus palabras rebotaron en la oscuridad, resonando con quienes los rodeaban. Uno a uno, sus compañeros se pusieron de pie, la luz iluminando no solo su entorno, sino también su espíritu. La transformación había comenzado, uniendo corazones y mentes. Los hombres armados, completamente desconcertados, se dieron cuenta de que habían perdido el control. El líder, furioso, aulló, «No permitiré que esto termine aquí». Pero la energía del artefacto se intensificaba, brillando con frenesí, y Alejandro sonrió, no por arrogancia, sino por seguridad. Esto es solo el principio. La verdad realmente viene por nosotros, y esta vez, la abrazaremos. Juntos. Con una fuerza renovada, se lanzaron hacia el grupo enemigo. Las balas silbaban, pero la luz era su escudo, su guía en la oscura batalla. Juntos, lucharon, no solo por ellos, sino por su comunidad, por cada niño, cada madre, cada anhelo. En sus corazones, sabían que el cambio era inminente, que la esperanza había regresado a su hogar. La batalla fue feroz, pero ellos luchaban. Por algo más grande. Cada golpe, cada resistencia, traía consigo la fuerza de la redención. Y en el transcurso de esa lucha, la comunidad despertó, levantando cabezas, unidos en su deseo de cambio. Llegó un momento de calma después de la tormenta. Alejandro y Luisana, empapados en sudor y satisfacción, miraron a su alrededor. Quedaba por hacer mucho, pero la luz que una vez sintieron les había mostrado el camino. Las sombras de la corrupción comenzaron a desvanecerse, y Alejandro entendió que su viaje no había sido en vano. En su interior, una parte de él había renacido. Nunca más cederemos, prometió, y su hermana asintió, sonriendo con orgullo. Ahora tenían una nueva misión, no solo liberar a su comunidad, sino asegurarse de que nunca más tuvieran que enfrentarse a las sombras solas. Con un nuevo sentido de propósito, Alejandro y Luisana salieron del sótano al amanecer, listos para enfrentar el futuro juntos. La recompensa de la redención era inquebrantable. El primer sol del día se filtró a través de las nubes, un símbolo de esperanza renovada. En ese instante, supieron que su historia había sido transformada, y el verdadero viaje apenas comenzaba. Ahora, yo también tengo un pedido para ti. Necesitas suscribirte ahora, para no perderte las próximas historias exclusivas que pueden cambiar vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas narrativas transformadoras. Comenta aquí abajo tus reacciones y sentimientos sobre este increíble final, y no esperes ni un segundo más. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.